En el caso suyo, ¿con qué eco se quedó de la cuenta pública? A ver, yo me quedo con un presidente desconectado de lo que pasa con el país. ¿Desconectado? Sí, desconectado. A propósito justamente de la pregunta, hoy día es la región del Maule y justo venimos volviendo de la semana territorial o regional, así es que tenemos como muy... O distrital, cercanito. como le llaman otros también. Distrital Sí. para los diputados. Exacto. Y uno de los temas centrales de las familias, y que esto no es de ahora, viene desde el momento en que se le traspasó a la gente el costo del alza de la benzina, son los problemas del alza en el costo de la vida. Y eso en regiones como el Maule, que es una zona deprimida, de hecho es la que tiene el punto más alto del desempleo en mujeres, es la que tiene los segundos salarios más bajos de todo Chile, es la que tiene la segunda inversión más baja de todo Chile, es una zona deprimida económicamente junto con Ñuble, según todos los registros. El alza de las bencinas ha sido devastadora en todos los sentidos. Y además el presidente dice cosas que no se han cumplido, como por ejemplo, se paralizó la tarifa de la locomoción pública en Santiago, pero no en regiones. Pero no en regiones. En regiones nunca pasó. Entonces, hay una sensación en el Maule de que no hay ninguna reacción a propósito de que las cosas suben y suben. Y hay dos áreas en que esto se manifiesta muy claro. Primero, en la crisis agrícola, porque no solamente sube la benzina, sino que subieron todos los insumos agrícolas. Entonces, hay un problema desde el norte de la región al sur, desde los arroceros en el sur hasta los tomateros en el norte. O sea, están pasando por una crisis agrícola. Y lo otro es la gente que es pequeña emprendedora, que tiene un negocito, mujeres específicamente, mujeres temporeras que viven con menos del mínimo, en que la vida ya se les puso muy compleja y no pueden terminar a fin de mes. Entonces, había una expectativa de toda la gente de decir, bueno, ¿qué va a poner sobre la mesa el presidente en esto que nos afecta ahora? Y creo que ahí no hubo ninguna respuesta, solo valoramos el bono, ¿no? De 30.000. Eso le iba a decir, porque dice dos cosas, presidente. Usted destaca primero lo que tiene que ver con el gasolinazo, ¿no? Sí, y lo o que benzinazo, como se conoce. Bueno, como usted quiera. Y lo otro tiene que ver con el desempleo, que es lo otro que usted también destaca. Sí. En el caso de las bencinas, él establece un bono para el 80% de las familias más vulnerables, ¿no? Y además por niños, de 0 a 13 años. Sí. En el caso del desempleo, y que muchos dicen, bueno, puede ser contradictorio o no, pero permite acelerar la ley de Salacuna Universal, ¿no? Que cuando llegó este gobierno dijo, no se puede financiar, está desfinanciada. Y hace el esfuerzo el presidente, o al menos así lo mencionan en su cuenta pública, de sacar adelante este proyecto, meterle indicaciones, incluso con fecha antes del 15 de junio. ¿No son dos cosas que van y dan respuesta a lo que usted dice? A ver, hay cosas, pero a mí me gustaría ponerlas bien sobre la mesa. Por ejemplo, yo entiendo lo del bono del 30.000 pesos por hijo una vez, ¿no? Y toda ayuda monetaria que llegue directamente creo que es buena. Pero hay un porcentaje importante de la población que queda fuera. Por ejemplo, todas las personas que están jubiladas, todas las personas que tienen hijos más grandes. Y ahí uno mira otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la decisión de pasarle el costo de las bencinas a la gente fue una mala decisión mirándola hoy día. Segundo, cuando se discute salario mínimo, la oferta del salario mínimo es de apenas un alza de 7.000 pesos. O sea, si queremos preocuparnos por el costo del alza de la vida, bueno, también hagamos una mirada más estructural de lo que significa hoy día el alza en el costo, ¿no? No ha habido esa mirada estructural, hoy día se anuncia un bono que además salió a última hora. Y lo otro es que al mismo tiempo, ¿no? Se anuncian recortes muy sustanciales, por lo menos en el sector salud, que también han provocado una preocupación muy alta en todo el país, no solamente en algunas regiones. En la región que yo represento, con especial intensidad, a propósito que salud es uno de los temas más sensibles por la falta de especialistas, la falta de equipamiento en las postas rurales, en fin. Entonces, en ese panorama, creo que es muy insuficiente el acercamiento del presidente a este tema en específico. ¿Y qué habría esperado, senadora? Creo que habría esperado, por ejemplo, que anunciara un subsidio real en el transporte público. El transporte público para una familia, y en el Maule han subido un 60% las tarifas, para una familia es muy brutal de enfrentar. Entonces, haber hecho carne lo que se prometió. Anunció, pero no se ejecutó, ¿no? Lo de regiones, porque la tarifa, el hecho de parar la tarifa acá en Santiago está funcionando. Es que es los el colectiveros, el bono también lo recibieron. Sí, ya. En el Transantiago Sí. ocurre para la región metropolitana, pero no ha sido lo mismo para las regiones. Y eso creo que ha sido muy fuerte para las familias.
Me lo decía una emprendedora de Parral que conocimos haciendo campaña. Ella me dijo, mira, hoy día tengo que decidir qué días voy a la feria a vender. Antes iba todos los días porque con el alza en el precio de los combustibles no me conviene salir a vender ahora que la gente además compra menos por el tema de lo que les pasa con el alza del costo de la vida. Precios. Entonces, ahí hay un problema bien profundo y yo esperaba que el presidente se pronunciara mucho más decididamente a propósito de otras cosas que estamos conociendo hoy día, ¿no? Porque está subiendo la inflación, porque el país está en un momento muy tenso bueno, es que esa es la otra realidad, pues. De poco Digamos, crecimiento. 4 meses de poco crecimiento y con cifras bien inquietantes, que incluso hoy día los analistas dicen, ni siquiera podríamos llegar a crecer al 2% este año, vamos a estar en el 1,5%. Entonces, esa es una realidad país, económica. Y no quiero entrar en si la hereda, no la hereda, da lo mismo, pero hay una realidad país y me da la impresión que lo que hace el gobierno es justamente mirar esa realidad país y decir, hasta acá podemos llegar. ¿No la siente así usted? Lo que pasa es que los gobiernos... Porque el endeudamiento es fácil, pero también tiene un límite, ¿no? Sí, pero creo que los gobiernos están justamente para tomar, y el presidente lo dijo varias veces, ¿no? Que tienen que tomar decisiones difíciles, pero a mí me parece que hay un contrasentido gigante en lo que señaló el presidente en la cuenta pública. Cuando le dice a las familias que tengan paciencia y que se aprieten el cinturón, y al mismo tiempo presenta una reforma tributaria que busca bajarle el impuesto al 1% de las empresas más ricas. Yo ahí veo una contradicción muy grande, muy grande. Entonces, ¿cómo se presentan esos proyectos al país? ¿Cómo se le dice a la gente, mire, paciencia, apriétese el cinturón, gracias por aguantar el alza de los combustibles? Pero es que, y ahí al presidente, si el alza de los combustibles no les pega a todo el mundo igual. No le pega a todo el mundo igual, ¿no? Y al mismo tiempo, hoy día es martes, sí, hoy día empezamos a tramitar en el Senado la mega reforma tributaria, y es una mega reforma tributaria que beneficia directamente a un sector bien mínimo con la esperanza de crecimiento. Pero como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, los costos de ese proyecto son costos reales. Los beneficios son imaginarios o proyectados, si queremos, inciertos. Sí, pensé que son inciertos. Perfecto, es que pensé que era un punto seguido. Sí, yo también. Sí. Bueno, usted dice, bueno, efectivamente es una mega reforma, pero que también tiene de reconstrucción, así como está. ¿Ustedes van a insistir con que esto se separe en el Senado? O sea, lo hemos insistido permanentemente. Ya, y entonces, no hay respuesta del otro lado. Es que, o sea, más bien el gobierno ha dicho que no. Una y otra vez. Sí, lo que pasa es que, y no solamente eso, nosotros y nosotras desde el Senado, y esta ha sido una conversación porque veíamos lo que estaba pasando en la Cámara, sabíamos que el proyecto iba a llegar al Senado, hemos hablado varias veces de sentarnos a conversar de este tema, o sentarnos a negociar, si queremos, ¿no? Porque esto no es solamente una conversación, ¿no? Es una negociación. Sí, claro. Hay cosas que nosotros no queremos, hay cosas que el gobierno quiere, y hay que encontrar un punto intermedio. Y creo que lo dije aquí en esta misma mesa hace un tiempo que conversábamos, porque aquí no tenemos un tema de fondo de diferencia, ¿no? Aquí no es que nosotros no queramos proyectos para crecimiento o proyectos para el empleo, creo que es un desafío país que viene desde hace 10, 12 o 14 años, ¿no? Que está sobre la mesa, y creo que todos los gobiernos han tratado de ir avanzando o ir haciendo propuestas a propósito de eso. El tema es que no estamos de acuerdo con lo que se está planteando como idea de crecimiento para el país. Y eso podría tener un diálogo. ¿Como idea de crecimiento o como fórmula para, para llegar? Como fórmula, Ya. como con lo que se propone, como estas son ideas, y nosotros creemos que con esto vamos a crecer. Eso es lo que no compartimos, ¿no? Y hay bases, además, más de fondo, que nosotros creemos en la justicia tributaria también. O sea, que el que tiene más, tiene que pagar más, ¿no? Y hay formas de compensación, y eso no está en el proyecto. Entonces, nosotros lo que le hemos propuesto, nosotras y nosotros, a los distintos ministros es, bueno, sentémonos a conversar, pongamos las cartas sobre la mesa. Pero la verdad es que pese a que los ministros un día dicen que quieren dialogar, al otro día ponen suma urgencia. Un día dicen que estamos abiertos a dialogar, pero el presidente, en conversación antes de la cuenta pública, dice, yo con un voto me basta. Entonces, yo no veo tanto espíritu de conversación. Solo le agrego a ese un voto me basta si es que se insiste en la idea de rechazar la idea de legislar. Claro. Es lo que dice el presidente y lo que han dicho también los diferentes personeros del oficialismo. Es decir, si no hay apertura y usted, el sector de la oposición, dice vamos a rechazar así como está, no le queda otra que decir ganemos por un voto. Que claro, con los que estén. Pero es que así como está, obviamente vamos a rechazar, pues si no hay ninguna propuesta de cambio, ¿no? Y también concédanos eso.
O sea, la idea de sentarse en una mesa a conversar o negociar es que también haya alguna apertura de cambio por parte del gobierno, lo que no hemos visto hasta ahora. Es más, cuando el ministro García Rumiñahui llega a anunciar que a lo mejor podría haber una mirada distinta a la cifra de invariabilidad, bueno, el ministro Quirós va y le cierra con un portazo en la cara. Entonces, no vemos esa apertura. Entonces, no sé si este es un juego de gallito o no. Pero por mi lado sí no hay gallito. pero sí hay dos cosas que se ha conversado y que se conversaron también en la Cámara, sabiendo que esto tenía que ir al Senado y después volver si es que había alguna indicación, ¿no? Y uno tiene que ver con invariabilidad, que ya no sea 25, sino que sea 20 años. Y lo otro tiene que ver con el impuesto a la empresa de primera categoría, que ya no sea el piso 23, sino que 24,5 hasta 27. ¿Eso es una propuesta? ¿Le hace sentido? ¿Es muy poco? ¿O es casi lo mismo? O sea, yo creo que hay que sentarse a conversar en varias cosas, porque no está solamente eso, y quiero además insistir en algo. Es que entiendo que esas son las dos cosas que se conversó con los diputados del PDG, por ejemplo. Ah, bueno, eso se conversó en... recordemos que una cosa son los equilibrios Sí, de la lo que Cámara, pasa es que hay tercer trámite. otras son los equilibrios del Senado, digamos, ¿no? Que son distintos. Tal Y cual, la composición... sí. Y además, gente son del PDG distintas. no hay en el Senado. Exactamente. Sí. Entonces la conversación parte desde otro lado. Creo que también hay varias dudas sobre otras cosas que a nosotros nos encantaría conversar. Por ejemplo, creemos que este crédito para el empleo no ataca donde se necesita porque genera 0 empleo nuevo y es un gasto muy alto. Y ahí yo incluso veo que hay bastante inquietud, incluso en el oficialismo, respecto a un proyecto como ese, ¿no? A propósito de lo que vemos, las cifras de desempleo, por ejemplo. Está todo lo que han dicho los alcaldes respecto a las contribuciones. Yo también ahí en el mismo oficialismo veo varias dudas respecto a apoyar una rebaja de las contribuciones en ese sentido o una excepción de contribuciones también, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas y yo no los cerraría Que no a los- dos, Ya. uno. Yo creo que no nos podemos sentar a una mesa que nos diga, oye, no, pero son estos dos temas, el resto no. O sea, la confianza es... sentémonos a conversar, pero lo que no hemos visto, de verdad que no lo hemos visto, es una disposición a eso. No hemos visto una disposición a eso. De hecho, el presidente ayer usó un tono, él siempre tiene una forma bien cálida de conversar, no Sí. es un presidente agresivo, nunca lo ha sido, eso yo lo reconozco, y habló harto de, como llamando a la conversación y todo. Sí, que el Congreso fuera un puente. Sí, pero, Sí. pero la noche anterior nomás había dicho que con un voto le basta. Entonces, bueno, pero decídase, pues él es el presidente de las entrevistas o el presidente de la cuenta pública. Ahora, de que con un voto le basta es un hecho. Sí. Con un voto le basta. Al día de hoy, digamos. Y acá lo que arriesga la oposición es quedarse mirando esto por televisión, senadora. Bueno, pero es que también esto no es solo cálculo político. No es solo cálculo político. O sea, por ejemplo, yo les digo, ¿qué pensamos nosotros? Y ahí yo hablo por el Frente Amplio. Cuando se habla de una estructura tributaria y que era básicamente, tenía en mente la que propuso el presidente Boric, que además bajaba el impuesto también de primera categoría, o sea, aquí no hay como un fetichismo de que no se puede bajar del 27 a otro número, no, estamos cerrados, no. Es el concepto de que tiene que haber justicia tributaria, que yo ya lo mencionaba. Esa es la forma en que nosotros entendemos, nos tenemos que aproximar, porque los tributos tienen que tener una composición más justa, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, si se rebaja el impuesto corporativo, que uno podría entenderlo porque, mira, quiere que haya más dinamismo en la empresa, ya, uno puede, le doy el punto, digamos, esto no es un fetiche de número, pero ¿cómo vamos a compensar lo que para nosotros y nosotras sería muy importante con justicia tributaria? Creo que ese es un tema que deberíamos poner sobre la mesa y por eso digo, no es solo un cálculo político. O sea, también aquí tenemos principios y por algo estoy en la oposición. Y si en algún momento hay que votar en contra, votaré en contra. ¿Y esas compensaciones, usted está a favor de que sean subiendo los impuestos a las personas? ¿Que fue lo que se planteó Por también ejemplo, en el- ya. por ejemplo. A pesar de lo alto que está el costo de la vida y todo lo que hablamos antes, digamos. Pero a las personas que ganan más de 8 millones de pesos mensuales, las que ganan más de 12, más de 15, más de 20, podríamos discutirlo, ¿no? Senadora, escuchaba anoche el ministro Alvarado que decía, bueno, a propósito de esto, queremos escuchar propuestas de la oposición para ver cómo nos acercamos a lo que tenemos nosotros también como proyecto. Pero era categórico también en decir, bueno, ¿cómo se hace, con qué propuesta van a llegar ustedes para mejorar el desempleo? Que, sobre todo en el caso de las mujeres, está bien complicado. Inversión y crecimiento de este país. ¿Por qué camino se van? Sí. Bueno, hoy día tenemos una reunión en el Congreso
con los presidentes de partido y las distintas, que es algo muy parecido a lo que se hizo cuando estaba el proyecto en la Cámara de Diputados. Sí. Hoy día tenemos una reunión con las jefaturas de bancada de los senadores y los distintos partidos políticos, y ahí vamos a afinar el paquete de propuestas que existe para ver con cuáles nos quedamos, ¿no? Van a tomar Porque la que ya se trabajó mientras estuvo en trámite en la Cámara, en el fondo. no quiero adelantarme, Ya. vamos a tomar ahí para hacer también para entregar una propuesta o una señal de la idea de poder conversar o negociar. Así es que viene harto de eso, ¿no? Y también yo creo que con un espíritu de instalar una discusión más abierta, porque cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de empleo, hay posiciones distintas, y yo creo que no hay que hacerle el quite a que aquí hay ideológicamente posiciones distintas. Y pero es en un el- gobierno de ultraderecha que cree en un Estado pequeño y que cree más en los privados, ¿no? Y lo que está planteando es algo complejo porque desfinancia peligrosamente al fisco, que es lo que nosotros vemos, digamos. No ha hablado directamente de cómo se va a compensar eso que deja de recibir el fisco con la reforma como está, y eso afecta al país. O sea, yo vengo de una región en que, por ejemplo, el 90% de las comunas del Maule tienen una dependencia, y esto no lo digo yo, es como la fórmula, una dependencia crítica del Fondo Común Municipal. Solo para cerrar, senadora, Sí. usted ha dicho 2 veces dialogar, pero negociar, básicamente. En el negociar hay que ceder a veces. No, por supuesto. O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder? Es que yo creo que eso es una conversación, no podría yo adelantar, mira, cedo acá, yo creo que es una conversación porque además lo impositivo o los tributos, los impuestos. Pero, por ejemplo, la carga son tributaria, una ¿cederían? composición, Sí, porque son una no composición. es solo una cosa, es un Sí, todo. claro, es un todo. ¿En la carga tributaria están dispuestos a ceder? Yo creo que si hay una manera, yo insisto, no tengo un fetichismo con el guarismo del Ya, 27%, pero tiene que conversarse El tema con de la justicia compensación. tributaria, que creo que eso es importante. ¿Y la invariabilidad? La invariabilidad es compleja, creo yo, compleja incluso constitucionalmente, la invariabilidad. Y yo creo que ahí hay más. Yo ahí me distancio más porque no sé si, mira, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que el gobierno no puede tratar por la invariabilidad de obtener una amarra a la fuerza de un proyecto o una propuesta que no tiene la adhesión social. Eso es lo que yo veo de la invariabilidad. Y me parece que eso es complejo. Senadora